Dios les bendiga, mis amigos y hermanos en Cristo. En esta ocasión estaremos dando otra enseñanza más, pero en esta vez pues estaremos hablando del tema pues que dice ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Si le preguntan a los testigos de Jehová cuál es la verdadera iglesia, ellos dicen que están en la verdad, que ellos son la verdadera iglesia. Si le preguntan a los mormones, pues ellos dicen que ellos pues están en la verdad y que pues esa es la verdadera iglesia. Si le preguntan a los católicos, ellos también dicen que ellos son la verdadera iglesia. ¿Sí? Y bueno, pues los evangélicos también decimos pues que estamos en la verdadera iglesia y que somos la verdadera iglesia. Entonces pues, ¿cuál es entonces pues? ¿Quién dice la verdad? ¿Sí? Porque así como existe lo falso, pues existe lo verdadero. ¿Sí? Entonces pues vamos a hacerle esa pregunta a la palabra del Señor. ¿Sí? Todos podemos tener nuestra verdad, pero la Biblia es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También nos habló que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad. Y también pues dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Toda cosa creada tiene su manual. ¿Sí? Asimismo, como Dios creó al ser humano, nos dejó ese manual, la verdad, ahí revelada en la palabra del Señor. Ese manual para que nosotros los seres humanos podamos vivir y pues no podamos caer en juicio de Dios. Pero vemos que no todos obedecen a la palabra de Dios y por ende hasta las naciones mismas caen en juicio por no obedecer a Dios, por no pues cumplir al menos con unos cuantos mandamientos. Hablando pues de las personas que no se acercan a Dios ni lo conocen, pero a la final, si en una nación hay mucha maldad, demasiada maldad, pues entonces cae en el juicio de Dios. Y pues por eso no conviene, aunque vivamos en una nación que no toda sea que sirva a Dios, pero por lo menos que no sean tan corrompidos, porque cuando el ser humano se corrompe, el juicio cae sobre el ser humano, sea cristiano o no. ¿Sí? Entonces, pues, cuando viene un juicio a una nación es porque los que viven en esa nación se han corrompido demasiado. Entonces Dios envía su juicio. Eso lo podemos ver en la verdad, que es la palabra del Señor. Ahí está cuando Dios castigaba a las naciones, cuando ya se corrompían mucho, se volvían muy malas. Vemos el ejemplo que Dios puso, como dijo, que lo puso como ejemplo para que otras naciones no siguieran las mismas perversidades, como hizo con Sodoma y Gomorra, que las destruyó. Las puso como ejemplo para que los demás no vivieran así, impíamente. Bien, entonces pues vamos a responder pues a través de la palabra del Señor, cuál es la iglesia verdadera. Y lo vamos a hacer pues leyendo su palabra, la Biblia. Para eso vamos a tomarle tomas, ¿sí? Pero antes de hacer aquello, pues vamos pues a decirlo, pues no. Jesucristo dijo que antes de irse, Él dijo que Él no nos iba a dejar solos, que Él enviaría un consolador, enviaría el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad. ¿Sí? La promesa del Espíritu Santo, si me amáis, guarda mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no quiere recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. San Juan 16, 17 al 15. Reina Valera. Bueno, pero yo digo, velad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero para cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí notamos que el Señor dice pues que Jesucristo dijo que sin el Espíritu habría cosas que no la podríamos sobrellevar. Aquí pues nos damos cuenta que para sobrellevar, para entender la palabra del Señor, pues a su plenitud, tenemos que tener el Espíritu Santo. Por eso es que el mundo no puede entender la palabra del Señor, aunque el Espíritu Santo lo convenza de pecado, ¿sí? Pero muchos no entienden pues la Biblia. Entonces por eso es que muchos también que no tienen el Espíritu Santo pues están metidos pues en aquellas religiones, falsa iglesia, porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso no pueden sobrellevar, no pueden entenderlo. Hay que tener el Espíritu Santo pues para ser llamado la verdadera iglesia y pues para ser salvo. Entonces, ¿por qué más dijimos aquí? A ver, glorificará. Bueno, ya leímos esa parte. Vamos a leer acá. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque yo Juan ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2 hasta el 4, creo que es. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Romanos 8 hasta el 27. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hay que ser verdadera iglesia para tener el Espíritu de Cristo.
o hay que tener el Espíritu de Cristo para ser verdadera iglesia. No es de Él, dice. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sobre cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hebreos 2 al 4. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea que aquí pues confirma cuál es la verdadera iglesia. Tiene que haber repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, señales, también prodigios. Bueno, más el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Acá ya son pues las 3:12 cuando estamos haciendo esto, por eso tengo sueño, por eso el bostezo, así que disculpen mis hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quitan los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Produce esos frutos cuando entra, pues conforme nos va limpiando. Aquí Corintios 12, Reina Valera, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, o al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanaciones, sanidades, pero es el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo potestad sobre vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos, que parecen menos dignos, a estos vestidos más dignamente, y los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en vosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros les duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sabiduría, hablan todas las lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Reina Valera, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí nos dice porque para poder ser iglesia del Señor, el Espíritu Santo, Jesús a través del Espíritu Santo tiene que entrar y estar en uno. Tenemos que estar llenos. Y pues bueno, habrá una cena pues en el corazón del ser humano. Entonces pues, usted para entender la palabra de Dios, para entender toda la palabra de Dios, ¿sí?, tiene que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía toda verdad. Hay gente muy estudiada, muy preparada, pero no entiende la palabra del Señor. Y no la entiende porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues, vemos que Jesucristo dio esa promesa que no nos iba a dejar solos, sino que enviaría a su Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Hasta el fin del mundo, dijo el Señor también, que Él estaría con nosotros. Y lo hace pues a través de su Santo Espíritu. Entonces pues sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre también e intercede por los santos. O sea que no nos ha dejado solos, no solamente aquí en la tierra, sino que en el cielo también intercede por los santos, por sus hijos, día y noche. Entonces, Él no nos ha dejado solos. Él está abogando, Él es el fiel abogado. ¿Sí? Hay una alabanza que le escribió al Señor que dice:
mi fiel abogado, mi Dios, mi sanador. Esa alabanza se la escribí a manera de profecía, para que Él me cuide, para que Él me guarde. Y bueno, el Señor no nos ha dejado solos, como ya dijimos. Entonces, pues, después que el Señor, antes incluso de irse, pues, Él dijo que a los apóstoles, a los discípulos, que se reunieran en tal lugar y que esperaran, pues que esperaran a que bajara, pues, el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces los discípulos estaban esperando aquella promesa en aquel pues, lugar que dice, pues, en el día de Pentecostés, que estaban en un aposento alto. Bueno, 120 recibieron poder y Espíritu Santo, poder y Espíritu Santo, poder. Amén. Entonces, pues, vemos que para entender cuál es la verdadera iglesia, pues tenemos que compararnos con esa iglesia primitiva que se estableció pues después de que el Señor fue ascendido. Cuando bajó el Espíritu Santo, pues ahí comenzó la iglesia del Señor. Y bueno, entre otras palabras, para que una iglesia sea verdadera, tiene que parecerse a la iglesia del libro de los Hechos y tiene pues que tener Espíritu Santo, ¿sí? La única forma de que podamos saber si alguien es de Dios o no es que aquella iglesia o aquella persona tenga el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, pues ahí en el libro de Romanos, voy a estar leyendo todos estos textos y lo voy a estar haciendo una toma, como ya dije. Ahí en el libro de Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, ¿sí? Vemos también que ahí en el libro de los Hechos creo que dice pues que algunos hechiceros quisieron echar fuera demonios así mismo como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, que echaba demonios. Entonces ellos dijeron que ellos dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salgan fuera a los demonios. Y los demonios le dijeron, vosotros, ¿quiénes sois? Conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús. Bueno, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, pues, ellos pues no podían echar fuera demonios porque no tenían al Espíritu Santo, ¿sí? Y también vemos pues también cuando Simón el mago que quiso comprar al Espíritu Santo, que le dieran el mismo poder que tenían los apóstoles, o sea, como decir, comprando al Espíritu Santo. Y pues Pedro lo reprendió. Entonces, pues, para que una iglesia sea la verdadera, tiene que tener el Espíritu Santo. Esta es la primera señal, ¿sí? Después pues estaremos hablando pues que respecto al bautismo del Espíritu Santo, seguiremos hablando más adelante, y también pues de la llenura del Espíritu Santo, sí, que no es lo mismo la llenura y el bautismo. Y pues, ¿por qué no es lo mismo la llenura? Pues la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que llenarnos día a día. Así como nos alimentamos en lo espiritual, también tenemos que alimentarnos. Así como nos alimentamos en lo material, en lo espiritual también debemos de alimentarnos. Alimentar nuestro espíritu. Ya que hay dos maneras de vivir. O se vive conforme al espíritu o conforme a la carne. No hay más maneras de vivir, que son o vive
conforme al espíritu, conforme a la carne. Y pues bueno, estos dos se oponen entre sí, dice el libro de Efesios, creo que, o Gálatas, creo que Efesios, dice pues que se opone entre sí el espíritu y la carne, para que no hagáis lo que queráis, ¿sí? O sea que vamos a terminar haciendo lo que quiere la carne o lo que quiere el espíritu, ¿sí? Entonces una iglesia de Cristo tiene que vivir pues lleno del espíritu, para que pues sea pues carta abierta, para que sea pues la luz en este mundo. Entonces pues tiene que tener, como ya le dice, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo pues que uno mientras más busca a Dios, más se llena. Y asimismo, si uno deja de buscar de la presencia de Dios, de leer su palabra, de hacer cosas para Dios, de buscarlo, pues la Biblia nos enseña hasta que hay que orar sin cesar. Entonces, si nosotros no lo buscamos constantemente, pues aquel nivel baja, ¿sí? Es como que nosotros nos llenemos bastante o nos llenemos poco, ¿sí? O si no dejamos de alimentarnos, pues nos vaciamos. Así es la llenura del Espíritu Santo. Por eso habla el Señor cuando dice pues que el espíritu inmundo que sale, y pues bueno, y entonces, pero el espíritu inmundo siempre anda rondando por ahí viendo cómo está la persona, cuando el espíritu sale de una persona, y viendo que aquella casa está pues ordenada y vacía, algo así parece que dicen, pues ya mismo vamos a estar leyendo eso, ahí me corrijo bien. Pues dice que viendo que está así, entonces va y toma 7 espíritus peores que él, y los 3 y todos 7 pues vienen con el 8, y pues bueno, y hacen el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Eso no es un ejemplo que el Señor nos da de que aún siendo cristianos nos podemos perder, podemos vaciarnos del Espíritu Santo, y pues alguien que está vacío del Espíritu Santo pues puede entrar Satanás, su demonio, a través de sus demonios, ¿sí? Y pues así es como entonces vemos porque cada persona sin Cristo tiene demonios. Esa es una gran realidad. Sin Cristo todo ser humano tiene demonios, tiene espíritus malos, que lo persiguen, que lo manipulan, que pues le ponen cosas en la mente o lo hacen vivir conforme a la carne. Entonces, para ser una verdadera iglesia de Cristo, tenemos que tener el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, esta es la llenura del Espíritu Santo, pero entonces, pues, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Pues bueno, hasta donde yo he aprendido, pues, algunos, pues, no sé si difieran en interpretar aquello, pero sé que el Espíritu Santo se recibe, el bautismo se recibe en el momento que uno se entrega a Cristo, ¿sí? Pero entonces alguien puede decir, pero ¿y los que se entregan igual a la religión creyendo que lo están haciendo correctamente, también pues pueden recibir el Espíritu? Pero vamos a responder eso también. Recordemos que cuando a Pedro lo vinieron a buscar unos hombres porque lo enviaron pues Cornelio creo que fue el que pues que era un hombre que hacía limosna, un hombre que era temeroso de Dios, ¿sí? Este hombre pues a pesar de que hacía todo lo bueno, le faltaba algo, y ese algo es el Espíritu Santo. Por eso vemos que cuando Pedro llegó pues y oró y todo y predicó, fueron llenos del Espíritu Santo, porque eso les faltaba para ser verdadera iglesia. Ahora, recordemos que a Cornelio un ángel se le apareció
Y bueno, no le dijo, ya ahorita te recibe el Espíritu Santo. Ya ahorita pues te tienes que entregar conmigo y entregarle a Cristo tu vida. No, sino que le dijo, ve y llama pues a Pedro, ¿sí? Que lo llame para que él venga a predicar el Evangelio y para que reciba el Espíritu Santo. Entonces pues tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar pues aquel Espíritu Santo es en la verdadera iglesia, ¿sí? En aquellos que lo tienen, porque ¿quién tenía el Espíritu Santo? Pues Pedro lo tenía y todos los que pues, lo habían recibido en aquel Pentecostés y todos por los que se habían convertido a Cristo. Entonces pues por eso vemos pues que para recibir el bautismo del Espíritu Santo pues se tiene que aceptar a Cristo en la verdadera iglesia, ¿sí? No es que yo voy a recibir, me entrego al catolicismo y allá voy a recibir el Espíritu Santo. No, no va a ser así. Porque ellos no son la verdadera iglesia, no tienen el Espíritu Santo. Si ellos tuvieran el Espíritu Santo, ellos no estuvieran honrando y adorando a María, no estuvieran adorando a los santos, ¿sí? Y toda la doctrina que tienen errada de que a Jesucristo pues ya no es el que intercede, sino los que interceden son María y todos los que han muerto pueden interceder y orar y pues interceder ante Dios por nosotros. Y eso no es así. Sabemos que el diablo cuando no puede destruir el cristianismo lo trata de distorsionar. Si no ha podido destruir el evangelio, pero lo ha convertido en un árbol gigante. Esa es esa parábola que dijo el Señor, que el evangelio era así como una semilla de mostaza y se iba a hacer un árbol gigante y venían pues aves del cielo pues y harían nidos ahí. Estas aves del cielo, estas cosas, estos no son los ángeles caídos, ¿sí? Hoy en día pues el evangelio a cual más lo dice tener o lo ven así, como han distorsionado el evangelio, pues Satanás a través de lo mismo que dice que están sirviendo a Dios con falsas doctrinas, pero a la final no lo es. O sea, se toman el nombre de Dios, se toman el nombre del evangelio, pero no son la verdadera iglesia. Para tener la verdadera iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. ¿Y dónde hay que buscar el Espíritu Santo? Hay que buscarlo pues a través de la verdadera iglesia, porque para eso el Señor dejó siervos de Dios, y vemos porque el apóstol Juan, el último que quedó vivo en Apocalipsis, escribe pues donde el Señor claramente le encarga a la iglesia al pastor, a los pastores, ¿sí? A ellos le encarga la iglesia, ellos tendrán que dar cuenta a Dios por lo que hacen, que no apacentan bien a las ovejas, y pues por lo que no hacen, por pecados de omisión y pues pecados porque no hacer algo que Dios lo manda a hacer también es pecado, no solamente hacer lo malo. Entonces pues, pero Dios, la autoridad máxima, a quien Dios le encargó, la iglesia, es a los pastores, ¿sí? Ahí lo dice en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Entonces pues, con esto pues hemos pues enseñado pues a través de la palabra del Señor cuál es la verdadera iglesia, pero vamos a estar leyendo todos aquellos versículos que mencioné, lo vamos a estar pues pegando aquí. Después de este video pues de que esté hablando, lo vamos a pegar ahí donde voy a estar leyendo la palabra del Señor, confirmando pues lo que dije. Entonces pues, sin más que decir, Dios le bendiga, Dios le cuide, Dios le guarde. Si usted está en una falsa iglesia, busque la iglesia
verdadera. ¿Sí? Porque la iglesia falsa es la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen, ¿sí? Son parecidas. Solo cuando ya, pues, como dice, da el fruto es que se da cuenta que no es pues trigo, sino cizaña, ¿sí? El Señor dejó dicho, pues dijo que la cizaña y el trigo crecerían juntos y que el campo donde se sembró pues aquel enemigo, la cizaña, es el mundo. Y pues aquí en el mundo estamos y la cizaña puede estar en cualquier lugar, en cualquier religión. Incluso la cizaña puede estar en falsos hermanos que en realidad no tienen el espíritu, sino que a veces son hasta enviados de Satanás para destruir a los pastores, para destruir a las iglesias, para destruir ministerios. Entonces, pues la cizaña y el trigo crecerán juntos. El Señor no permitió pues que arranquen la cizaña, sino hasta cuando sea el fin de este siglo, cuando sea el fin del mundo. Ahí dice que va a ser atada la cizaña y echada al fuego, y su trigo va a ser recogido en el granero de Dios. Entonces, pues, el consejo último, pues, que si está en una doctrina y usted no ve que está el Espíritu Santo, pues, vemos en el libro de los Hechos las señales que, pues, que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Algunos ya no creen que el Espíritu Santo ya no hace lo mismo que hacía al principio. Si Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así que para identificarse en una iglesia, pues, si es de Dios o no, tienen que ver las señales que están ahí en el libro de los Hechos y en toda la Biblia, lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia a la persona, la transforma, hace milagros, da dones para dar milagros, dice la Biblia. Esto no solo para ese momento, sino para siempre. ¿Sí? Aún los brujos que se han convertido de las tinieblas a la luz de Jesucristo, ellos dicen que cuando eran brujos, dice que incluso cuando iban a atacar tierra de muertos o a hacer un conjuro allá en los cementerios, ellos tenían que averiguar bien si aquella tumba no era de un protestante, de un aleluya, de un pentecostés, ¿sí? Porque ellos saben que no pueden meterse ni aún con los huesos del protestante, del cristiano, del que ha sido lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pues, eso hacen ellos. Y también dice que en libros que tienen, dice que pues que se les recomienda que en ninguno de los casos es mejor no meterse con un cristiano, con un protestante, con un evangélico. Porque ahí pues usted con los evangélicos va a ver las señales del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Pero como ya dijimos, también puede haber falsos hermanos. Y también puede haber personas que no han sido transformadas, porque el Señor, mientras barre la casa, mueve emociones. La Biblia dice que los cristianos no somos, que Él escogió lo vil del mundo, lo vil, lo menospreciado. Entonces de eso menospreciado, de eso vil, el Señor hace pues una copa nueva. Él muele el barro, pues de aquella copa la muele y vuelve a hacer una copa nueva. Entonces pues, como el alfarero, entonces pues al triturar esa copa vieja, eso duele. Y a veces pues Dios, para transformar a alguien, pues a veces te permite que cometa errores. Y pues vemos que el evangelio no es religión. El evangelio, pues como yo lo digo a veces, pues es transformación. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿sí? La religión solo alcanza para lo externo, ¿sí? Lo externo, lo de acá afuera. Pero el evangelio lo cambia por dentro, ¿sí?
Alguien dice, pues, no, Dios mira pues dice, el corazón, no mira lo de afuera. Y por eso pues, toman como excusa muchas mujeres cristianas en vestir pues provocativamente, en vestir no como cristianas. Y si vemos el ejemplo del cielo mismo, en el cielo dice que hay vestiduras largas, y allá que no hay pecado, allá que no hay tentación, no hay codicia, visten así. ¿Cómo no vestir acá? Así. En eso también estaremos dando una enseñanza. Incluso estaremos dando la interpretación de un sueño que un hermano pues me contó. Y vamos a dar la interpretación, qué es lo que significa aquello. Bueno, de Genarte estoy que me despido. Y pues bueno, viene a la mente otras verdades. Entonces pues, ahora sí me despido. Dios los bendiga, Dios les cuide, Dios les guarde. Bendiciones. Parábola de las 10 vírgenes. Aquí está por la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y juntamente con su lámpara, tardándose el esposo, se le cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿Para qué no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, aquí pues vamos a decir algo más pues acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Bien, pues ya leímos esto. Entonces pues aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tienen que estar llenas nuestras lámparas de aceite. Y pues bueno, la lámpara sería el corazón, sería el cuerpo, y el aceite sería pues el Espíritu Santo. Aquí pues nos da a entender de que el novio pues que viene a ver a la novia, pues esto se refiere al rapto. Entonces pues en el rapto tenemos que tener llena pues, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso significa que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pues si no estamos llenos, si no tenemos nuestra lámpara llena, pues no nos iremos con el novio en aquel rapto. Y esta pues una verdad que nos revela el Señor, pues que prácticamente nos dice, pues como aquí son 10 vírgenes, prácticamente nos dice pues que 5 sí estaban llenas pues del Espíritu Santo, y 5 pues no. Porque como ya dijimos, el cristiano que se convierte pues al Señor en la verdadera iglesia, pues recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora pues toca llenarse de ese Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo pues es el alimento espiritual, así como el alimento material que necesitamos para el cuerpo. Si no comemos pues nos debilitamos. Asimismo en lo espiritual tenemos que comer lo espiritual.
Tenemos que acercarnos a Dios para estar llenos del Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que pues significa esta parábola de las 10 vírgenes. Prácticamente dice pues que 5 de ellas eran pues insensatas. Eso pues puede significar que la mitad pues de la iglesia, la mitad de los creyentes pues prácticamente se pueden quedar del rapto. Tal vez eso es que nos quiso decir el Señor, porque muchos pues no llenarán su lámpara, no tendrán llena su lámpara. El bautismo del Espíritu pues es como un cable, ¿no? Pongámoslo así, vamos a decirlo así de esta manera, como un cable que nos conecta a Dios, ¿sí? Pero de nosotros la llenura del Espíritu Santo sería pues que utilicemos ese cable para cargar, para conectarnos a Dios y cargar nuestro espíritu, ¿sí? Lo decimos así de esta manera para pues entenderlo mejor. O sea que tenemos que, una vez que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ya nos podemos conectar con Dios a través de Jesucristo. Entonces pues, porque la Biblia dice que fuimos bautizados también juntamente con Cristo, fuimos sepultados. Y así como Jesucristo resucitó, así también nosotros hemos resucitado para Él. Entonces pues, tenemos que utilizar ese Espíritu Santo pues para llenarnos de Dios, ¿sí? Para tener llenas nuestras lámparas. Es que por eso mismo dice pues la Biblia dice que muchos dicen que disfrutaron, pues incluso fueron partícipes del mismo Espíritu, dice. Ahí nos habla en el libro de Hebreos, creo que es, que habla, vamos a estar haciendo el video, pues, la toma así como está, donde nos dice pues que después de haber sido hecho partícipe del Espíritu y de todo aquello. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. Eso nos deja ver claro pues que la salvación se puede perder, porque el ser humano, a pesar de que todo Dios nos dé dones, nosotros podemos rechazar esos dones, no le podemos dar el valor, ¿sí? Así pues como los dones dice porque son irrevocables, Dios no nos los quita, pero tendremos que dar cuenta por ellos, ¿sí? La salvación es un regalo de Dios. Es como que nos regalen, como que alguien venga y nos dé una entrada. A ver, aquí te regalo esta entrada para que vayas a ver por ejemplo, un concierto evangélico, digámoslo así. Con esta entrada tú puedes entrar, ¿ya? Pero de nosotros depende si aceptamos ir a ese lugar, o si no, o si lo rechazamos, como también el Señor habló de eso, de que muchos fueron invitados a la boda, dice, que iba a tener un hijo de un rey. Entonces, pero el uno dijo, tengo que hacerlo acá, el otro dijo, tengo que hacerlo de acá, ¿sí? Entonces, así es pues la salvación. Nosotros no podemos ser salvos por nuestro propio mérito, tenemos que tener aquella entrada, pues una vez que nos convertimos a Cristo ya tenemos esa entrada al reino de los cielos. Pero nosotros podemos elegir
si queremos tomar aquel beneficio, aquella gracia que nos cuesta solo creer y obedecerle a Dios y ser lleno del Espíritu Santo, bautizado. Entonces, y con ello pues seremos salvos, ¿sí? Pero nosotros depende, si aún cuando ya tengamos aquella salvación, depende si la valoramos o no, ¿sí? Porque la meta es entrar al reino de los cielos, no es que llegar pues a la gloria de Dios. Esa es la meta. Estamos en el Evangelio, estamos en la verdad, pero el Evangelio es un camino. La salvación es un camino. La salvación no es una estación, es un camino, ¿sí? Cuando digo estación no quiero decir que el Evangelio no es un estacionamiento, ¿sí? Por ejemplo, como un estacionamiento, bueno, me equivoco, como un terminal, ¿ya? Hablamos de un terminal terrestre de carros, pongamos ese ejemplo también. No es un terminal, sino es un camino que hay que recorrer con el carro, ¿sí? Y tenemos que llegar a esa estación. Esa estación es pues el reino de los cielos. Tenemos que recorrer ese camino. Recordemos que el Señor también dijo: entra por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación. Mas ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Ahí vemos porque es un camino. También la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y lámparas a tus pies, lámparas a mis pies. Tu palabra habla de un camino, la senda de los justos. Siempre la Biblia va a hablar de un camino. Entonces, eso es lo que Dios quiere que sigamos, que avancemos, que nos llenemos de Espíritu Santo. Estamos en los últimos tiempos, las señales así lo dicen. Tenemos pues entonces que llenarnos de su Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, porque vacíos no nos vamos a poder ir en el rapto. Y la razón es obvia, porque el Señor dijo pues que sin santidad nadie verá al Señor. Y para irnos con el Señor tenemos que estar pues viviendo en el Espíritu, no en la carne. El cristiano puede vivir en la carne y en el Espíritu, no solamente el ser humano común. Podemos estar viviendo en la carne, dándole el gusto a la carne y no al Espíritu. Y pues si andamos en la carne, no nos vamos a ir en el rapto. Tenemos que llenarnos del Espíritu, buscando de Dios se llena el Espíritu. Entonces así podemos estar preparados para irnos con Dios. Así llenos del Espíritu podemos estar preparados para irnos en el rapto. Dios les bendiga.